¿Cuál es la sensación que te embarga cuando ese hijo, por quien lo diste absolutamente todo, te borra de su vida como si fueras una nota al pie de página, una sombra del pasado? En la gran sinfonía de la existencia, compuesta con vibrantes notas de gozo y melancólicos acordes de renuncia, las madres solemos ser las directoras de orquesta en la sombra, aquellas cuyas batutas jamás conocen el reposo, cuyo afecto fluye como un manantial que nunca se agota. Trazamos para nuestros vástagos mapas de sueños con la tinta indeleble de la ilusión, zurcimos sus desilusiones con el hilo dorado de la comprensión y aguardamos, con el alma en vilo, que el barco de sus vidas navegue mares de fortaleza, belleza y, por encima de todo, gratitud sincera. En nuestro pequeño universo, en la barriada que me vio dar mis primeros pasos y luego transitar hacia la madurez entre sus callejuelas empedradas, y el perfume de los naranjos en flor durante las primaveras, la gente a menudo repite, con esa certeza que emana de la experiencia, hijo de tigre, Pintito. Y yo, como un sinfín de madres, me aferraba a esa máxima como a un salvavidas en alta mar, con esa fe incondicional que solo el corazón de una madre puede albergar. Entregué a mi David, mi único descendiente, la esencia de mis años mozos, el resultado de mis incontables noches en vela, cada gota de mi esfuerzo transformada en alimento y en oportunidades para su formación. Anhelaba, sí, que esa Pintita, mi preciada Pintita, ya convertida en un felino imponente y majestuoso por derecho propio, nunca, bajo ninguna circunstancia, se olvidara de la selva profunda que le dio origen, el primer rugido, el impulso inicial para alcanzar la cima de la montaña. Confiaba, quizás con una ingenuidad que el transcurrir de los años no había conseguido desvanecer por completo, que esa cría recordara siempre, con afecto y consideración, al árbol añoso que, aunque ahora con el follaje algo escaso y las ramas fatigadas, le había ofrecido cobijo frente a todas las tempestades. No obstante, en ocasiones, la existencia, con su peculiar sentido del humor, nos demuestra que algunas crías, deslumbradas por los oropeles del mundo y el fulgor del triunfo, pueden volverse tan escurridizas que se apartan del tronco, desestimando su cuna, su verdadera naturaleza. ¿Consideras que los descendientes de hoy en día realmente aquilatan los desvelos de sus progenitoras? Me encantaría conocer tu perspectiva en los comentarios. Mi hogar, un apartamento de dimensiones modestas pero siempre impregnado del aroma a pan recién horneado y a los guisos tradicionales de mi región, era mi fortaleza. Los muros, observadores silentes de mi trayectoria vital, estaban engalanados con instantáneas de David. David en su primer día en el colegio, con las típicas magulladuras en las rodillas y una sonrisa desdentada. David alzando su título universitario, tan espigado y elegante, con mis ojos refulgiendo de emoción tras el objetivo de la cámara. David ya hecho un hombre, junto a vehículos de alta gama y en destinos paradisíacos de los que yo solo tenía noticia por las escasas postales que enviaba. Yo, Elena, a mis 62 años, me percibía como esas bugambillas que cultivo en mi terraza, algo ajadas por el paso del tiempo, pero aún enraizadas con firmeza, anhelando un rayo de sol, una brisa amable. Hoy, como en tantas otras jornadas, observaba su fotografía más reciente, aquella donde sonreía con la autosuficiencia de quien se siente dueño del universo. Una sonrisa que, en los últimos tiempos, se me antojaba más una careta que un auténtico reflejo de su ser. Mi corazón, ese órgano obstinado que se resistía a dejar de amarlo, se contraía ligeramente. Rememoro cómo le preparaba el chocolate caliente antes de ir al instituto, cómo almidonaba los cuellos de sus camisas, cómo me desvivía por cada una de sus notas, por cada tropiezo o logro. Esos recuerdos constituían mi mayor bien, pero también mi cruz, pues el contraste con la actualidad resultaba demasiado hiriente. Y entonces, cual si fuera un augurio, repicó el teléfono. Ese aparato que tantas veces había esperado con ilusión, hoy me infundía un temor helado. La pantalla mostraba su identidad, David. Tomé una profunda bocanada de aire, intentando sosegar el temblor de mis manos, esa singular amalgama de ilusión y aprensión que siempre me embargaba antes de cruzar palabra con él. Musité una plegaria concisa, implorando entereza, aunque ignoraba para qué la necesitaría exactamente. ¿David? Tesoro, qué alegría, qué gratísima sorpresa que te acuerdes de tu madre. ¿Cómo te encuentras, cariño? ¿Todo en orden por tus lares? Mi voz sonó, o eso espero, serena, aunque mi interior era un mar embravecido.
Su voz, a través del auricular, se percibió gélida, impersonal, como si estuviera dialogando no con su madre, sino con una subalterna o una conocida casual. «Buenas, mamá». «Sí, soy yo». «Mira, voy directo al asunto que estoy con el tiempo justo, como de costumbre. Ya sabes cómo funciona este mundo de las finanzas. Solo te llamaba para informarte, para que estuvieras al tanto, que este mes, bueno, y siendo sincero, creo que los venideros también, voy a tener que hacer un reajuste, ya sabes. Una pequeña modificación en la contribución que te he estado haciendo llegar. Han aparecido unas nuevas oportunidades de inversión muy atractivas, pero exigen liquidez y, claro, hay que hacer economías por todos lados. Son estrategias financieras, ¿comprendes? Hacer economías. La expresión retumbó en mis oídos como un eco distante y punzante. Él hablaba de modificar, de nimiedades, mientras yo sentía como el pavimento se desmoronaba bajo mis pies. Esa contribución, como él la denominaba con tanta displicencia, era el frágil sustento de mi humilde pasar, el arrendamiento del apartamento que olía a hogar, las grajeas para la tensión arterial que mantenían a raya mis tormentas internas, el sustento que me proporcionaba energía para continuar. Para él, meros números en un extracto bancario, para mí, la frontera entre la entereza y la zozobra. De súbito, recordé cómo él, siendo un crío, sollozaba al desollarse la rodilla, y como yo le daba un beso en la herida, asegurándole que todo se arreglaría. Ahora la herida la infligía él y no había quien la aliviara con un beso. Pero, David, hijo mío, ¿un reajuste importante? ¿Estás convencido? Es que, tú bien sabes que con eso adquiero mis medicamentos para la tensión, los del corazón, y también costeo la comida y las facturas. No es un capricho, es lo indispensable para subsistir. Este mes, precisamente, el cardiólogo me indicó que requería unos nuevos estudios. Mi voz flaqueó de forma traicionera, revelando mi pavor. Su réplica estuvo cargada de una irascibilidad que ni siquiera se molestó en disimular. «Ay, mamá, por favor. No arranques con el sentimentalismo, ¿quieres? Siempre hay alguna historia. Son solo unos cuantos euros menos, una cifra irrisoria para mis finanzas, pero que a ti te obligará a ser más organizada. Ya encontrarás la manera de adaptarte, siempre lo haces. Es más, si te cuidaras un poco más, si tu alimentación fuera más equilibrada y no te angustiaras tanto por nimiedades, seguro no precisarías tanta medicación. Es todo cuestión de perspectiva. Mira, de verdad que tengo que finalizar la llamada, una conferencia virtual de gran importancia me aguarda. Ya hablaremos, ¿vale? Cuídate mucho». Clic. El sonido de la comunicación interrumpida fue como el portazo a un porvenir incierto. Permanecí con el auricular en la mano, percibiendo su frío plástico contra mi pabellón auditivo, como si aún pudiera oír el eco de su apatía. Una lágrima, ardiente y desafiante, se deslizó por mi mejilla y luego otra y otra más. Pero no eran únicamente lágrimas de congoja o de espanto. Eran también lágrimas de una honda, hondísima desilusión. Y entre ellas, como una pavesa que se resiste a ser sofocada bajo el rescoldo, empezó a encenderse una llama. Una llama de indignación, sí, pero también de una determinación gélida y nítida que desconocía albergar. Él, mi retoño, me solicitaba que hiciera economías mientras él se pavoneaba por la existencia con calzado de marca exclusiva y atuendos de alta costura. Él, que había olvidado el gusto del pan del día anterior y el rigor de las albás sin abrigo que yo había sobrellevado, para que él jamás los experimentara. Aquel día, mientras el sol del atardecer se colaba con melancolía por el ventanal, algo se transformó en mi interior. Comprendí que mi hijo no solo había olvidado la valía del sacrificio, sino que también había comenzado a ponerle precio a mi amor en vil metal. Y tal vez, solo tal vez, había llegado el momento de que yo, su madre, la vieja sentimental, le impartiera una postrera lección sobre el auténtico valor de las cosas. Una lección que, confiaba, no olvidaría jamás. Este pensamiento, apenas concebido, empezó a desarrollarse, a arraigarse en mi alma lacerada, infundiéndome una fortaleza imprevista. Los días subsiguientes a aquella llamada se convirtieron en un lienzo plomizo, teñido con los matices de la zozobra. Cada céntimo que desembolsaba parecía tener un peso duplicado,
Cada artículo de primera necesidad que adquiría me recordaba la precariedad de mi tesitura. Comencé a organizar mis finanzas con mayor meticulosidad, privándome incluso de aquellos pequeños placeres que antes me proporcionaban una efímera satisfacción, una napolitana de chocolate para acompañar el café matutino, un nuevo ovillo de lana para mis labores de punto. Pero en medio de aquella bruma, los recuerdos de un ayer no tan distante emergían con una nitidez dolorosa, casi lacerante. Eran como pequeñas candilejas que iluminaban el sendero que había transitado, un sendero jalonado de abnegaciones y anhelos. Me veía a mí misma, considerablemente más joven, con la espalda encorvada sobre la vieja máquina de coser alfa hasta bien entrada la noche, el traqueteo constante acompañando mis aspiraciones de un porvenir más halagüeño para David. El aroma a tejido nuevo y el lubricante de la máquina impregnaban mi reducido taller de costura, que a su vez era mi alcoba. Cada hilván era un compromiso, cada pieza confeccionada un minúsculo avance hacia su porvenir. Recuerdo el agotamiento incrustado en mis huesos, pero también la inquebrantable resolución en mi pecho. Todo por David, me repetía como un rezo. Confeccionaba vestidos para las crías de la vecindad, hacía arreglos para conocidos, aceptaba cualquier encargo para obtener unos ingresos adicionales. Mis dedos estaban marcados por los alfileres y mis ojos resentidos por la tensión, pero no claudicaba. Luego, la estampa se transformaba. Me encontraba en la cocina de una residencia ajena, con el mandil puesto, mis manos irritadas por el agua gélida y los productos de limpieza abrasivos, puliendo suelos que no eran los míos, guisando para paladares que no eran los de mi hijo. Pero al concluir la jornada, el sobre con el estipendio, aunque exiguo, se traducía en nuevos manuales para David, calzado para el colegio, la oportunidad de que él no tuviera que experimentar la crudeza de esa clase de ocupación. Soportaba las miradas displicentes de algunas empleadoras, el trato distante, porque mi objetivo trascendía mi amor propio herido. En ocasiones debía tragarme comentarios hirientes, reprimir el llanto, pero siempre tenía presente por quién lo hacía todo. Y como pasar por alto las noches en blanco, sentada a la mesa de nuestra modesta cocina, ayudando a un David adolescente, a veces arisco y despistado, con aquellas tareas de física que a mí me resultaban enigmas indescifrables. Buscaba la paciencia en lo más hondo de mi ser, le explicaba una y otra vez, con lenguaje llano, hasta que una chispa de entendimiento se encendía en su mirada. Recuerdo haberme privado de un nuevo abrigo durante un invierno particularmente gélido para poder comprarle aquel primer ordenador portátil que tanto necesitaba y que él había solicitado con la naturalidad de quien da por sentado que lo recibirá todo. Mi regocijo era contemplar su regocijo, su adelanto. Festejaba cada uno de sus pequeños triunfos como si fueran propios. La apoteosis de aquellos años de dedicación llegó el día de su ceremonia de graduación. Allí me encontraba yo, entre la multitud de progenitores henchidos de orgullo, con mi mejor vestido, uno que había reajustado en innumerables ocasiones, sintiendo que el corazón se me desbordaba del pecho. Cuando David ascendió al estrado para recibir su título, con su toga y birrete, tan espigado, tan rebosante de futuro, mis ojos se anegaron en lágrimas. Eran lágrimas de pura dicha, de misión cumplida. Él era mi creación más preciada, el fruto de todos mis desvelos. En aquel instante, todo el cansancio, todas las estrecheces, parecieron disiparse, legitimados por su triunfo. Fantaseaba con cómo se convertiría en un hombre de provecho, cómo aportaría al mundo y cómo yo, su madre, me sentiría aún más orgullosa de él. Ahora, en la quietud de mi apartamento, esos recuerdos se entrelazaban con la acritud del presente. Abrí el frigorífico. Un par de yogures, media zanahoria, un trozo de queso curado ya endurecido. La estampa contrastaba de forma sangrante con las imágenes que David ocasionalmente compartía en sus perfiles sociales. Banquetes en establecimientos de alta cocina, copas de champán, manjares exóticos cuyos nombres yo ni siquiera acertaba a pronunciar. Él en su esfera de opulencia, yo contando los céntimos para subsistir hasta final de mes. Adaptarte, había dicho. Como si fuera tan sencillo reducir el apetito o indicarle al organismo que no requiere tratamiento médico. ¿Cuándo te transformaste así, David? ¿En qué instante el resplandor del peculio eclipsó el recuerdo de quien te ofreció la mano para que pudieras alzar el vuelo tan alto? Estas interrogantes giraban en mi mente, sin concederme respiro.
Mientras tanto, David y su esposa, Laura, una mujer que siempre me había observado con una mezcla de superioridad y compasión mal disimulada, debatían sobre si el nuevo Audi debería ser de color gris perla o azul marino. Yo intentaba que la sopa de verduras me alcanzara para 3 comidas. Laura, con sus manos siempre perfectas y su indumentaria de diseñador, siempre había ejercido una influencia sutil pero persistente en la forma en que David me trataba. La oía en mi cabeza, con su voz almibarada: ¿de verdad es necesario que visites tanto a tu madre, cielo? Con enviarle una ayuda es más que suficiente. Además, su apartamento siempre tiene un cierto olor a, bueno, tú me entiendes. Y David, ansioso por satisfacerla, por integrarse en ese universo de ostentación al que tanto aspiraba, consentía. Jamás logré comprender a Laura, sus prioridades eran tan ajenas a las mías. Para ella, lo primordial eran los bienes materiales, la posición social, y no los lazos afectivos o la calidez del espíritu. Fue entonces, en medio de aquel abatimiento, que una idea, un recuerdo casi desvanecido, comenzó a materializarse en mi mente. Como una simiente aletargada que de repente encuentra una gota de lluvia para brotar. La tía Ramona, que en gloria esté. Siempre tan peculiar, tan a su aire. Me legó aquel trocito de olivar. Recordé una pequeña parcela de olivos que mi tía Ramona, hermana de mi difunta madre, me había dejado en herencia hacía muchísimos años. Se encontraba en los límites del municipio de Villa Serena, un paraje que por aquel entonces era poco más que monte bajo y caminos de tierra. David, en una de sus infrecuentes visitas, la había inspeccionado una vez y se había mofado. «Mamá, esto no tiene valor alguno», me espetó con su característica arrogancia juvenil. «Es un erial. Mejor deshazte de él por lo que te ofrezcan y cómprate alguna cosa que te guste». Yo, por alguna razón que ni yo misma alcanzaba a comprender del todo, quizás por un vínculo afectivo con mi tía, o por simple obstinación, jamás la enajené. Satisfice puntualmente los escasos tributos que generaba ejercicio tras ejercicio, casi olvidándome de su existencia. Conservaba la documentación de esta parcela junto con otros legajos familiares, sin concederles mayor trascendencia. Impulsada por un arrebato súbito, busqué en el añoso arcón donde custodiaba los papeles de importancia. Allí estaba la escritura, amarillenta por el transcurso del tiempo. Villa Serena. ¿Cómo se encontraría ahora aquel lugar? Decidí telefonear a Clara. Clara, mi hermana de corazón, mi amiga leal. La única persona en el planeta que conocía mis gozos y mis sinsabores sin emitir juicios. Ella siempre mantenía los pies firmemente asentados en la realidad y disponía de una palabra de ánimo o un consejo sensato. Su risa contagiosa y su talante positivo a menudo eran mi tabla de salvación. «¿Clary? Hola, amiga del alma, ¿cómo te encuentras? Te oigo la voz tan jovial como de costumbre, ¡qué maravilla!», expresé, tratando de disimular mi nerviosismo. La voz de Clara resonó en el auricular, jovial y afectuosa como de costumbre. «Elena, tesoro. ¡Qué alegría escucharte! Pues aquí me tienes, cuidando de mis rosales. Pero cuéntame, ¿a qué se debe el honor? Te percibo un matiz particular. ¿Está todo en regla? No me digas que el vago de tu hijo te ha ocasionado otro sinsabor». Exhalé un leve suspiro. «Bueno, de David ya te contaré. Asuntos de siempre, ya imaginas. Pero te llamaba por otro motivo. Oye, Clary, tú que posees tan buena memoria y estás más al corriente de las novedades. ¿Te acuerdas de aquel olivar que me legó la tía Ramona en Villa Serena? Sí, ese mismo, el que David siempre decía que era un pedregal baldío que no servía ni para plantar tomillos. Clara guardó silencio unos instantes y luego su tono de voz se transformó, volviéndose más expectante. ¿El olivar de Villa Serena? Por supuesto que me acuerdo, Elena. ¿Cómo iba a olvidarlo, con lo que nos divertíamos con las excentricidades de la tía Ramona? Pero, aguarda un momento. Villa Serena ya no es el villorrio olvidado de antaño. ¿No te has enterado? Justo por esa área, cerca de donde se encuentra tu parcela, si no me falla la memoria, van a levantar un complejo de ocio gigantesco. Y también una nueva autovía. Se comenta que esos terrenos han incrementado su valor de forma exponencial.
¿por qué me lo preguntas? ¿Acaso todavía conservas esa joya oculta? Una leve sonrisa, sagaz, la primera genuina en muchos días, se perfiló en mis labios. El sino, en ocasiones, posee maneras muy singulares de tejer sus hilos. Esta noticia, imprevista y trascendental, despertó en mí algo adormecido hacía mucho, la ilusión. Interés, Clary, solo una vieja curiosidad que de repente me ha asaltado, repliqué, intentando conservar un tono sosegado, aunque el corazón me palpitaba con vehemencia por la emoción. En los días sucesivos, David realizó una de sus visitas fugaces. Arribó con la premura grabada en el semblante, consultando su reloj de pulsera, ese que seguramente tenía un coste superior a mis ingresos de varios meses. Accedió a mi modesto apartamento como quien penetra en un lugar extraño, casi singular en su austeridad. Yo, con el corazón escindido entre el afecto maternal y la creciente decepción, había cocinado su manjar predilecto, aquella caldereta de cordero que tanto alababa en su niñez, cuya receta mi abuela me había transmitido. El aroma embriagaba cada estancia, un intento desesperado por mi parte de restablecer el vínculo con el hijo que parecía haberse extraviado en él. Dédalo del consumismo. Dispuse en la mesa la mejor cristalería, la que me había legado mi progenitora, esperando que esto propiciara una atmósfera de afecto y bienestar. Hijo, qué alegría que hayas venido. Aunque sea un instante. Mira, te he preparado tu caldereta, como a ti te agrada, con sus patatas y su laurel. Toma asiento, vamos, prueba un poco, ofrecí, imprimiendo en mi voz toda mi ternura. Él contempló el plato con mal disimulado hastío. Hola, mamá. Gracias, qué consideración, pero lo cierto es que no tengo mucho apetito. Acabo de cerrar un negocio sustancioso y hemos picado algo en la consultora. Además, estoy intentando mantener la línea, ya sabes, el nutricionista dice que menos carbohidratos, más verduras. Tú también deberías actualizar un poco tus menús, ¿no te parece? Tanta comida tradicional resulta algo indigesta. Cada vocablo era como una diminuta aguja. Actualizar mis menús, decía. Como si los aromas de su infancia, los que lo habían alimentado y reconfortado, fueran ahora algo anacrónico, algo de lo que avergonzarse. Paseó la vista a su alrededor, sus ojos examinando mis humildes enseres, mis visillos bordados a mano, esos que habían sido testigos del paso de tantas primaveras. Recordé cómo le entusiasmaban mis croquetas, cómo repetía, cómo sus ojos resplandecían de gozo. ¿Dónde se hallaba aquel niño? ¿Y estos visillos, mamá, aún conservas los mismos? Deberías darte una vuelta por esas nuevas tiendas de interiorismo, hay cosas espectaculares. Le conferirían otro aspecto a este sitio, más contemporáneo. Bueno, en fin, solo me pasaba a comprobar que todo estuviera en orden. No dispongo de mucho tiempo, una junta me aguarda. Ya sabes, las obligaciones me reclaman. Compórtate y no causes problemas. Se marchó con la misma celeridad con la que había llegado, dejando tras de sí el efluvio de su onerosa loción y un hueco aún más profundo en mi pecho. El plato de caldereta permaneció intacto sobre el mantel, enfriándose paulatinamente, al igual que mis ilusiones. Contemplé la comida, elaborada con tanto esmero, y sentí cómo la determinación que había surgido días atrás se consolidaba, transformándose en una armadura. Ya no había resquicio para la incertidumbre. Comprendí que debía actuar y hacerlo con firmeza. Al día siguiente, me cité con Clara en la cafetería de la Alameda, esa donde servían los churros más exquisitos de la zona. Precisaba su consejo, su respaldo, su perspectiva pragmática de la existencia. Le expuse mi estrategia, la idea que había comenzado a rondarme, osada y un tanto inquietante. Le relaté la llamada de David, sus palabras, cómo me había sentido. Removiendo mi café con leche, la mirada absorta en la taza, manifesté, David me considera una anciana ingenua, Clary. Una mujer chapada a la antigua que no comprende su universo de finanzas y urgencias. Opina que mi único mérito fue haberlo criado y que ahora solo represento un estorbo, una partida mensual en sus cuentas. Pero se olvida de un detalle crucial, esta anciana, como él seguramente me denomina a mis espaldas, también posee sus ardides, su perspicacia. Y, sobre todo, posee memoria. Clara tomó mi mano con afecto.
Su contacto era cálido y tranquilizador. «Ay, Elena, cuánto me duele oírte expresarte así. Pero te comprendo, amiga. Ese hijo tuyo precisa un buen escarmiento para que asiente la cabeza. Y dime, ¿qué es exactamente lo que te propones con ese olivar de Villa Serena? Porque si es cierto lo del complejo de ocio y la nueva autovía, ese trocito de tierra que tu tía te legó, y que David menospreció, podría ser tu pasaporte a la serenidad y menuda paradoja sería». Una sonrisa traviesa iluminó mi semblante. «Exactamente, Clara, exactamente. Una paradoja deliciosa, ¿no te parece? Mi plan es simple, pero exige sigilo. Primero, voy a indagar cuánto vale realmente esa parcela. Voy a contactar a un buen asesor legal, quizás a don Julián, el que era colega de papá, él es de fiar. Y luego, Clary, voy a venderla. Pero David no tiene por qué enterarse de nada. Al menos, no por ahora. Quiero que esta sea mi carta secreta, mi as en la manga». Clara apretó mi mano con más firmeza. «Me parece una estrategia magnífica, Elena. Ya era hora de que pensaras un poquito en ti. Cuenta conmigo para lo que precises. Si hay que ir a Villa Serena a inspeccionar o a dialogar con quien sea, yo te acompaño. Este será nuestro pequeño secreto». Su vehemencia me infundió más seguridad. Y así, con la anuencia de Clara, inicié mi pequeña revuelta sigilosa. Visité a don Julián, un letrado de edad avanzada, de mirada astuta y sonrisa cordial, quien tras examinar los legajos y efectuar algunas gestiones, me corroboró lo que Clara barruntaba: la parcela valía una considerable suma. El progreso urbanístico había irrumpido en Villa Serena con ímpetu, y mi olvidado trozo de olivar se hallaba justo en el núcleo de la expansión. La noticia me colmó de una extraña amalgama de alborozo y desasosiego. Tenía en mis manos la llave de mi autonomía, el instrumento para impartirle a David la lección que tanto precisaba. Don Julián se comprometió a asistirme con la transacción, a encontrar un adquiriente solvente y a garantizar la reserva del acuerdo. Paralelamente, decidí asumir un poco el rol que David esperaba de mí. Cuando telefoneaba, si es que lo hacía, yo magnificaba mis padecimientos, me lamentaba de dolencias ficticias. Le solicitaba módicas cantidades de dinero para fármacos imprescindibles o analíticas vitales. Con mi voz trémula y exangüe, le comunicaba por teléfono: «Ay, hijo mío, esta afonía no remite, y los vaídos son cada día más intensos. El galeno dice que preciso unas pruebas muy costosas para determinar qué tengo en los bronquios. No sé qué voy a hacer, tesoro, estoy tan inquieta». Su contestación, cargada de un apenas velado fastidio, llegaba a través del auricular: «Uf, mamá, de verdad que siempre te ocurre algo. Mira, ahora mismo estoy desbordado de contratiempos en la empresa, no tengo ánimo para más inquietudes. Te enviaré algo en cuanto me sea posible, ¿entendido? Pero procura no indisponerte tanto, ¿eh?». Colgaba el teléfono y una sonrisa amarga se dibujaba en mis labios. Era penoso tener que emplear esas artimañas, pero sentía que era la única manera de prepararle el terreno. Mientras tanto, con el primer anticipo que me facilitó un agente inmobiliario recomendado por don Julián, comencé a permitirme pequeños placeres que me había vedado durante años. Me matriculé en unas clases de acuarela en el Ateneo Cultural del barrio, algo que siempre había anhelado hacer. Adquiría geranios frescos para mi terraza cada semana, y el perfume de los claveles y las petunias impregnaba mi hogar de una alegría renovada. Incluso me concedí el capricho de comprarme un vestido de un color vibrante, dejando atrás las tonalidades ocres y cenicientas que habían predominado en mi vestuario. Me sentía renacer, como si una energía nueva fluyera por mis venas. Clara era mi aliada en estas pequeñas andanzas, festejando cada avance de mi cambio. Íbamos juntas de tiendas, nos reíamos, proyectábamos futuras escapadas. Mientras yo resurgía en la sombra, el cosmos de David comenzaba a resquebrajarse. Sus inversiones prometedoras resultaron ser meros espejismos. Una errónea maniobra bursátil, un asociado fraudulento, o quizás simplemente la soberbia de considerarse intocable, lo condujeron al borde del abismo financiero. Las comunicaciones de los demandantes se volvieron incesantes. Las reyertas con Laura eran cada vez más enconadas, el boato del que tanto presumían comenzaba a mostrar sus fisuras.
Me percaté de esto por Clara, cuya ahijada trabajaba en la misma corporación que Laura. Los rumores de sus dificultades se propagaron con celeridad, como suele suceder en las urbes pequeñas. La voz imaginaria de Laura, henchida de exasperación, resonaba en mis pensamientos, tal como Clara podría haberlo narrado: David, esto es intolerable. Nos están combinando con el embargo del vehículo. ¿Y mis plásticos? Todos invalidados. Aseguraste que tenías todo bajo control, pero parece que nos vamos a pique. No pienso renunciar a mi estándar de vida por tus desatinos. Más te vale que halles una solución y sin demora. David, desesperado, con el agua al cuello, comenzó a considerarme no como un lastre, sino como su única tabla de flotación. Su ancianita ingenua e ignorante, de repente se transformó en la propietaria de una modesta jubilación y un pequeño apartamento que, en su mente calenturienta, podrían ser la panacea a sus tribulaciones. El trampero estaba a un paso de caer en su propia celada. Y yo, con una serenidad que me asombraba a mí misma, aguardaba el instante propicio. Mi corazón se encogía de lástima por él, pero al mismo tiempo comprendía que esta lección era imperativa para su aprendizaje. El día llegó, como arriban todas las borrascas tras una calma premonitoria. Sonó el llamador de mi puerta, no con la insistencia cotidiana del repartidor o del buhonero, sino con una premura nerviosa, casi agónica. Supe, antes de franquear la entrada, que era él. David. Al accionar el pomo, me topé con una versión de mi hijo que apenas lograba identificar. Su traje habitualmente pulcro estaba arrugado. Su cabello normalmente fijado con gomina caía desordenadamente sobre su frente, y sus ojos, esos ojos que otrora refulgieron con la altanería del triunfo, ahora estaban velados por la congoja y la vigilia. Lucía macilento, como un náufrago que arriba a la costa tras un temporal. Su semblante estaba lívido y presentaba profundas ojeras. Penetró en mi apartamento sin aguardar invitación, sus ademanes inseguros, su mirada escrutando el humilde espacio como si buscara algo que no conseguía hallar. Se desplomó en la vieja butaca de mi sala, esa que tantas veces había denostado por vetusta, y hundió el rostro entre las manos. El silencio se tornó opresivo, preñado de vocablos no expresados. Yo me limité a observarlo, mi corazón palpitando con una amalgama de compasión y una extraña sensación de dominio. Le ofrecí un vaso de agua fresca con unas hojas de menta de mi macetero, como solía hacer cuando era niño y llegaba sofocado de sus juegos en la calle. Él alzó la vista hacia mí, y en sus ojos percibí tal desolación que por un instante mi firmeza vaciló. Elevando la mirada, su voz sonó áspera, casi un murmullo: «Mamá, preciso hablar contigo. Es de suma urgencia. Estoy en dificultades, mamá. Dificultades muy graves». Intentó adoptar un tono compungido, una careta de contrición que se sentía tan espuria como una moneda de chocolate. Pero la desesperación en sus ojos era auténtica. «He cometido deslices, mamá. Deslices garrafales en los negocios. Inversiones fallidas, confianza depositada erróneamente. Lo he perdido prácticamente todo. La vivienda, el automóvil. Laura está que trina. Estoy al borde del precipicio, mamá. A punto de perderlo todo, absolutamente todo». Hablaba atropelladamente, de forma confusa, como si temiera que lo interrumpiera. Lo escuché con una ecuanimidad que me sorprendió a mí misma. La Elena de antaño se habría deshecho en sollozos, habría corrido a estrecharlo entre sus brazos, a ofrecerle sus últimos ahorros sin vacilar. Pero esta nueva Elena, la que había florecido en la sombra, la que había redescubierto su propia valía, se mantuvo impávida. Esperé en silencio a que concluyera su perorata, brindándole la oportunidad de desahogar todo su temor y desesperanza. «Vaya, hijo. Qué tesitura tan compleja la tuya. Suena verdaderamente peliagudo. Y dime, ¿qué es lo que tienes proyectado hacer para salir de este atolladero? Porque supongo que tendrás alguna estrategia, ¿no es así? Siempre has sido tan avispado para las finanzas». Mi voz sonó neutra, quizás incluso excesivamente serena para semejante trance. Sus ojos, henchidos de una falsa modestia que casi me provocó una sonrisa, buscaron los míos con una intensidad implorante. Es que tú eres la única que puede socorrerme, mamá»,
Siempre has estado a mi lado, en los buenos y en los malos momentos. Sé que no me he comportado adecuadamente contigo últimamente. Lo admito, he sido un necio, un ególatra, un ingrato. Estaba obnubilado por el dinero, por las fachadas. Pero te aseguro que he escarmentado. Estoy desesperado, mamá. Necesito un apoyo económico, uno considerable. O tal vez, bueno, estaba reflexionando, quizás podrías sopesar la venta de este apartamento. Es pequeño, sí, pero algo obtendríamos. Podrías venir a vivir con nosotros, en cuanto nos rehagamos un poco. Yo te atendería, mamá, te lo prometo. Dispondrías de tu propia habitación, estarías confortable. Sería como antaño, ¿te acuerdas? Ahí estaba. La petición que había estado anticipando. Enajenar mi apartamento. Mi refugio. El único sitio en el mundo donde me sentía verdaderamente yo misma, donde cada rincón atesoraba un recuerdo, una carcajada, una lágrima. El lugar donde lo había acunado de bebé, donde había sanado sus rodillas desolladas, donde había festejado sus cumpleaños con tartas caseras. ¿Y con qué fin? Para rescatarlo de las secuelas de su propia codicia, de su propia obcecación. Para que yo, según sus nuevas estimaciones, dejara de ser un estorbo con mis desembolsos superfluos, y me convirtiera en una inversión oportuna. Una leve sonrisa cáustica, casi imperceptible, jugueteó en mis labios. Había llegado el instante. Mi voz sonó con una calma glacial que pareció desconcertarlo. ¿Vender mi apartamento, David? ¿Este lugar que tú mismo has tildado tantas veces de vetusto y anticuado? ¿El mismo que, según Laura, huele a cerrado? ¿El nido donde te crié con tanto desvelo y que ahora pretendes convertir en liquidez para solventar tus descalabros financieros? Y luego trasladarme a vivir con vosotros, a ser un trasto más en vuestra casa, aguardando a que las cosas se normalicen para que me atiendas? Dime, hijo, ¿es esa la solución que ha concebido tu brillante mente de negociante? Se mostró visiblemente turbado, comenzó a balbucear. No, mamá, no lo expreso así, no de esa manera tan descarnada. Es solo que, es una alternativa, una posibilidad. Estamos al límite, pensé que tú. Me incorporé pausadamente, sintiendo el lastre de cada uno de mis años, pero también la levedad de la resolución adoptada. Caminé hacia el viejo escritorio de caoba que había pertenecido a mi madre, donde guardaba mis bienes más preciados, correspondencia antigua, fotografías amarillentas y, sí, los documentos que alterarían el rumbo de nuestra conversación. Abrí el compartimento con una diminuta llave que siempre portaba conmigo y extraje una carpeta de cartulina. Regresé a la mesa y, con un ademán deliberado, deposité los documentos frente a él. Examina esto, David. Con detenimiento, por favor. Estos son los contratos de venta de un olivar insignificante que me legó en herencia tu tía Ramona, allá en Villa Serena. ¿Lo recuerdas vagamente? Sí, ese mismo, el que según tu perita opinión de aquel entonces no valía ni para plantar un romero, el que era un erial improductivo. David tomó los papeles con manos trémulas. Sus ojos pasaron de la perplejidad al asombro, y luego a una incredulidad casi grotesca mientras leía las cifras, los ceros que se acumulaban en el precio de venta. Era una cantidad muy importante, muchísimo más de lo que él precisaba para saldar sus deudas y preservar su tren de vida. Palideció, elevó la vista hacia mí, la boca entreabierta, incapaz de proferir una sola palabra. Su semblante se demudó y sus ojos se abrieron desmesuradamente, como si hubiera presenciado una aparición. Disfruté en mi fuero interno de su desconcierto, mi voz firme, sin un ápice de vacilación. Pues resulta, hijo, que ese erial estaba situado estratégicamente en una zona de gran expansión urbanística. Un nuevo parque empresarial por aquí, una vía de comunicación importante por allá. ¿Quién lo hubiera imaginado, verdad? Esta ancianita ingenua y sentimental, como seguramente me has catalogado en tu mente tantas veces, hizo un negocio redondo. Lo vendí hace apenas unas pocas semanas, David. Y digamos que obtuve una suma sustanciosa. Muy sustanciosa. El silencio que siguió fue tan espeso que se podría haber rebanado con un cuchillo. David me contemplaba como si me viera por primera vez,
como si una desconocida se hubiera adueñado del cuerpo de su madre dócil y predecible. Su arrogancia se había esfumado sin dejar rastro, dejando únicamente confusión y temor. Tú me impartiste una lección importante hace poco, ¿sabes? Me dijiste que había que hacer economías, que debía reducir gastos superfluos, que era cuestión de perspectiva. Pues bien, hijo mío, aprendí la lección al pie de la letra. Y después de mucho cavilar, decidí invertir. Invertir en la nimiedad más grande e importante de mi vida, yo misma. Mi sosiego, mi entereza, mi porvenir. Dije estas palabras lentamente, con nitidez, mirándolo directamente a los ojos para que sintiera todo su peso. David seguía en estado de conmoción, como si un relámpago hubiera caído en medio de mi humilde sala. Sus labios se movían, intentando articular palabras que no lograban brotar. La altanería se había desvanecido de su semblante, reemplazada por una amalgama de incredulidad, desesperación y, quizás, un atisbo de bochorno. Abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Finalmente, farfullando, con la voz entrecortada, dijo: «Mamá, yo no tenía ni la más remota idea». Esto es. Pero entonces, mamá, con esa fortuna, ¿podrías ayudarme? Soy tu hijo, por el amor de Dios. No puedes abandonarme así, en la miseria. Siempre has sostenido que la familia es lo primordial. Su voz se elevó hasta convertirse en un alarido, en el que sonaban notas de histeria y reproche. Mi voz, aunque suave, portaba el peso de una convicción inamovible. Lo miré directamente a los ojos, esos ojos que tanto se asemejaban a los de su padre, pero que habían perdido la calidez que yo recordaba. Claro que eres mi hijo, David. Y te amo. El amor de una madre es algo profundo, algo que no se borra con facilidad, por más sinsabores que una reciba. Pero el amor, hijo, no es sinónimo de obcecación, ni es una carta blanca para justificar el menosprecio, el olvido y la afrenta. Este dinero, David, el que obtuve de la venta de esa parcela que tanto despreciaste, es mío. Y he decidido, después de muchos años de anteponer las necesidades ajenas a las mías, que es hora de emplearlo para mí. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran hondo. Él me miraba y yo veía cómo en sus ojos luchaban diferentes emociones. Quiero explorar un poco, conocer esos parajes con los que siempre fantaseé mientras cosía para extraños o aseaba residencias ajenas. Quiero visitar la sierra, sentir el aire puro en mis pulmones, oler la fragancia de los pinos. Quiero reformar este apartamento a mi antojo, pintar las paredes de tonalidades vivas, adquirir enseres confortables sin tener que inquietarme por el coste, sin que nadie me indique que mis visillos son vetustos o que mi cocina es anacrónica. Quiero tener una senectud apacible, David, digna, sin tener que depender de las migajas de tu contribución, sin tener que implorar por lo que me corresponde por derecho tras una vida de renuncias. Quiero poder adquirir mis fármacos sin zozobra, darme un capricho de vez en cuando, invitar a Clara a una buena merienda. Cosas sencillas, quizás, para tu universo, pero tesoros para mí. Hablaba de mis anhelos, y con cada palabra sentía como me volvía más fuerte, más libre. David bajó la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía una réplica ágil, una justificación ingeniosa. El silencio en la estancia se volvió casi intolerable. ¿Que si te voy a ayudar? Sí, David, te voy a ayudar. Porque a pesar de todo, sigues siendo mi hijo y no me regocijo en tu infortunio. Pero no te voy a ayudar como tú esperas. No voy a solventar tus problemas por arte de magia con un talón abultado para que sigas incurriendo en los mismos errores, para que regreses a tu vida de apariencias y olvides esta lección tan pronto como te veas con liquidez en el bolsillo otra vez. Eso no sería ayudarte, sería perjudicarte. Me aproximé al escritorio nuevamente y extraje un talonario. Cumplimenté un cheque con una cantidad juiciosa, suficiente para que pudiera tomar aliento, para que saldara sus deudas más perentorias, para que no acabara en la indigencia. Pero no lo bastante para restituirle su antiguo Fausto ni para eximirlo de la necesidad de trabajar con ahínco y humildad. Había meditado mucho sobre esta suma, tratando de encontrar un equilibrio entre la ayuda y la lección. Entregándole el cheque, dije: «Toma. Esto es para que comiences de nuevo. ¿Para que te rehagas?»
Pero el resto, David, el verdadero sendero para salir de este bache, tendrás que recorrerlo tú. Tendrás que aprender a valorar el empeño, el trabajo honesto. Tendrás que reconstruir tu vida sobre cimientos más firmes que el dinero fácil y la soberbia. Quizás así, solo así, aprendas también el verdadero valor de una madre, el valor del respeto, de la gratitud. Esta, hijo mío, es tu verdadera lección. Espero, de todo corazón, que esta vez sí la aprendas. La puerta de mi casa y la de mi corazón siempre estarán abiertas para mi hijo, para el David que yo crié con principios. Pero permanecerán cerradas para el hombre ingrato y egoísta en el que te habías convertido. La decisión de quién quieres ser de ahora en adelante es solo tuya. David tomó el cheque con mano insegura. No profirió palabra. Sus ojos, antes suplicantes, ahora reflejaban una tempestad de emociones encontradas, alivio, vergüenza, quizás un incipiente entendimiento. Salió de mi apartamento en silencio, con los hombros encogidos, dejando tras de sí no el efluvio de su onerosa loción, sino el hedor de sus desatinos. Lo vi marcharse y en mi corazón no había triunfo, solo una serena tristeza y una tenue esperanza de que realmente cambiara. Ese día, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de tonos dorados y violáceos, sentí que una nueva etapa comenzaba para ambos. Mi hijo había recibido la lección más severa, pero quizás la más necesaria de su vida. Y yo, Elena, la ancianita ingenua, había recuperado no solo mi independencia económica, sino algo mucho más valioso, mi dignidad, mi voz, el timón de mi propio destino. Aprendí, aunque con retraso, que nunca es demasiado tarde para valorarse, para tomar las riendas y para enseñar, con amor pero con firmeza, que el respeto, como el afecto más puro, se cultiva día a día, con pequeños gestos y grandes verdades. Sentí una ligereza que no había experimentado en años, como si un pesado fardo hubiera caído de mis hombros. Los meses siguientes fueron de redescubrimiento. Con Clara a mi lado, comencé a desempolvar viejos sueños. Realizamos esa escapada a la montaña que tanto anhelaba. Sentí el musgo húmedo bajo mis dedos, el abrazo fresco del viento entre los árboles, y sonreí con la libertad de una muchacha. Mi pequeño apartamento se transformó, paredes color marfil, cortinas de hilo crudo que ondeaban con la brisa, y un pequeño rincón de lectura donde mis libros se apilaban en torres de sabiduría. Cada página leída era un acto de liberación, una expansión de mi alma. Hallaba alegría en las cosas sencillas, en el sosiego de la mañana con una taza de té humeante, en largas caminatas por el jardín botánico, en charlas con Clara sobre lo divino y lo humano. David comenzó su lento y arduo ascenso desde los escombros de su antigua vida. Encontró un empleo más modesto, aprendió a vivir con menos, a apreciar las cosas simples. De vez en cuando, me telefoneaba. Ya no para solicitar, sino para preguntar cómo estaba, para contarme, con una humildad que nunca antes le había conocido, sus pequeños avances. Su voz por teléfono se volvió más serena, más considerada. Empezó a interesarse por mi vida, por mis clases de historia del arte, por mis planes. Eran pequeños pasos, pero infundían esperanza. Alguna vez incluso apareció con un modesto pastel de una confitería local, comprado no con la tarjeta de crédito de la empresa, sino con el fruto de su esfuerzo. No sé si nuestra relación volverá a ser como antes, o si es preferible que no lo sea. Pero algo nuevo está surgiendo, algo cimentado en un respeto que antes no existía. Quizás la cría, después de todo, estaba aprendiendo a recordar la selva. No esperaba grandes demostraciones de su parte. Solo autenticidad y un verdadero arrepentimiento que se manifestara en sus acciones, no solo en palabras. La vida, con sus giros imprevistos, me enseñó que el mayor tesoro no es el capital que se amasa en una entidad financiera, ni las posesiones que se acumulan, sino la serenidad interior, la dignidad incólume y el afecto que se comparte con liberalidad, pero que también exige ser correspondido con gratitud y consideración. Y a veces, solo a veces, para hallar ese tesoro oculto dentro de una misma, hay que estar dispuesta a remover, con arrojo, la tierra del olvido y la rutina. Y florecer, sin importar la edad, con todos los colores del alma. Porque cada mujer, cada madre, merece ser valorada, amada y respetada, y sobre todo, debe valorarse, amarse y respetarse a sí misma. La crónica de mi existencia se convirtió para mí misma en una enseñanza de entereza y amor propio.